Y yo le invito para que ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, uno de los versículos más cortos de la Escritura, dice de la siguiente manera. ¿Alguien se lo sabe? Oren sin cesar. ¿Ya? Para de contar. Oren sin cesar. Mejor dicho, sea constante en la oración. Y una de las cosas que constantemente es un mandamiento en las Escrituras es oren. Y como es un mandamiento, los invito a hacer una oración. Y le pide a Dios que hable a su vida y dígale: Señor, trae entendimiento a mi vida, trae comprensión espiritual, que tu palabra produzca vida en mí. Señor Padre, te damos muchas gracias. Gracias te doy por esta mañana, por cada persona que hay acá presente, Señor. Y gracias, Señor, por tu presencia, Dios mío. Yo creo, Señor, que eres tú el que transforma las vidas, que es tu palabra la que tiene el poder para transformar. Y oro, Dios mío, para que yo pueda ser útil en tus manos para bendición de cada persona que hay acá. Que tu gracia y tu misericordia sea sobre ellos, Dios mío. Que todo poder adverso, Señor, sea sin poder sobre sus vidas. Que haya libertad, que haya salvación, que haya consuelo, que haya aliento en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los mejores consejos que uno le puede dar a alguien, y de las mayores evasivas que uno también usa porque no sabe qué decirle a las personas cuando llegan con algún asunto, uno normalmente, ¿qué les dice? Oren, ¿cierto? El mejor consejo, y a veces resulta una evasiva porque uno no sabe ni qué responderle. Pero no deja de ser un gran consejo y se nos enseña a orar y que oremos y esto y lo otro. Pero a veces como que no hay el estímulo o la motivación, porque a veces ni entendemos por qué tenemos que orar. Simplemente decimos que hay que orar y bueno, intentamos levantar una oración. Alguien nos dice, orar es hablar con Dios y para de contar y bueno, intentamos y a veces es un deleite y a veces se convierte en toda una batalla. Pero es el gran consejo de la Escritura y tenemos que orar y a veces no entendemos el por qué lo hacemos, pero hay un comienzo, un comienzo de la oración en la Escritura y nos aparece en el libro de Génesis. Usted se da cuenta que cuando comienza el libro de Génesis, comienza Dios con el primer hombre, la primera mujer, y había una comunión allí, y había como esa sensibilidad de escuchar a Dios. Dios habló y ellos escucharon con claridad. Dios le dijo que cultivaran, que cuidaran esa tierra, ese huerto, y les dijo, no coman de este árbol, y había una comunión allí. Ellos podían escuchar a Dios, pero lo que vemos allí es que aunque Dios hablaba, fue el hombre el que no escuchó. Y no porque fuera sordo, simplemente Dios habló y aunque ellos sabían el mandato, ellos no prestaron atención y escucharon más bien a un ser allí que se manifiesta como una serpiente. Cuando uno sigue la narración, por tal motivo el hombre y la mujer fueron expulsados de la presencia de Dios de allí del paraíso. Y sin embargo había todavía esa sensibilidad de escuchar a Dios. Me llama la atención que Caín siente envidia por su hermano y entonces hay una tentación fuerte en su corazón y escucha la voz de Dios. Dios le dice, el pecado está allí a la puerta, pero tú puedes tomar dominio sobre él. Sin embargo, Caín no escuchó y terminó asesinando a su hermano. Lo que podemos ver allí que llama la atención y que hay como el primer indicio de querer, de una manifestación de fe hacia Dios, la vemos en Abel.
Abel dice que Abel ofreció de los mejores de su rebaño, se lo ofreció a Dios, ¿cierto? Y en Hebreos habla que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio a Dios. Y llama la atención porque dice que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel, ofreció mejor sacrificio, sacrificó un animal. Y lo que nos muestra, lo que nos da a entender la Escritura es que había una convicción en el corazón de Abel, había una necesidad y había posiblemente un reconocimiento de su condición. Ya él no estaba con sus padres allí en el paraíso, en la presencia de Dios. Ya él estaba en medio de una tierra que había recibido maldición por causa del pecado del hombre. Y esa necesidad lo lleva a él a ofrecer sacrificio. Es interesante que el ofrecer sacrificios es algo muy arraigado en la cultura del ser humano. Uno ve en diferentes partes, rincones, que la gente siente necesidad de ofrecer sacrificio, porque el sacrificio, aunque muchos lo ofrezcan de forma incorrecta a ídolos, está ese sentir, pero Abel lo está ofreciendo al Dios vivo, porque el sacrificio está representando muerte, sangre derramada. Un reconocimiento de su condición, de que ya no estaba allí con todos los beneficios divinos, sino que estaba apartado y es el inocente. Alguien tiene que morir y que esta sangre sirva. Yo reconozco que merezco la muerte y este animal muere en mi lugar. Y empieza a ver esa necesidad de Dios. Sin embargo, cuando usted empieza a ver el recorrido de la Escritura, cuando Caín mata a Abel, pero luego Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set, y Set tuvo un hijo llamado Enos. Y fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. En otras versiones dice: y los hombres y la gente empezó a invocar el nombre de Dios. Hay una necesidad de invocar el nombre de Dios, e invocar el nombre de Dios significa invocar la presencia de Dios. Así que un principio de la oración es que uno no simplemente ora porque bueno, a ver si por allá alguien me escucha. ¿Hay alguien por allá? No. Cuando alguien ora con la convicción y ahí entra otro punto: ¿a quién le oramos? Usted en la Escritura nunca encuentra que los hombres levanten oraciones a hombres, a no ser de que sean ídolos. Pero en lo que se refiere a la enseñanza divina, nunca encuentra usted una oración, por decir, los discípulos levantando oración a Elías, o levantando una oración a David o a Moisés. Nunca ve eso. Mucho menos en el Nuevo Testamento encuentra usted levantando oraciones a María, a Pedro, a Juan. Nunca encuentra eso en la Biblia. Siempre la oración es invocando el nombre de Dios, invocando la presencia de Dios. Y había una razón por la que ellos necesitaban invocar el nombre de Dios. Piense lo siguiente: hay una generación de Caín, y cuando usted empieza a ver la generación de Caín, encuentra que la generación de Caín se aparta de Dios. Sin embargo, no significa que las cosas vayan del todo mal, porque de la generación de Caín dice que empiezan a levantarse herreros, empiezan a levantarse ganaderos, empiezan a levantarse músicos, artistas. O sea, empieza a desarrollarse toda una cultura sin Dios, y aparentemente están prosperando. Sin embargo, uno de los últimos descendientes que mientan ahí de Caín habla de un hombre soberbio y que derrama sangre. O sea, una generación con capacidad, inteligente, pero soberbia y mala. Y en medio de todo eso
hay otra generación que están invocando el nombre de Dios y hay muchas razones para invocarlo. Una es porque vive en medio de una generación que no es de la mejor, una generación que en cualquier momento te quita la vida, que en cualquier momento te roba, que en cualquier momento hace cualquier cosa. Por otro lado, el nombre de Nos significa débil, desmayar, frágil, mortal. En pocas palabras, empiezan a darse cuenta de que, no somos tan fuertes como creemos. Somos débiles. Por más que grandes que nos creamos, tenemos que enfrentar la muerte. Sufrimos, batallamos la vida, porque déjenme decirle que por muy mal que usted le haya ido en la vida, nosotros somos de las generaciones más privilegiadas en la humanidad. Y entonces está eso. Y por otro lado tienen otro problema, y es con Dios mismos. Ellos están apartados de Dios. Están alejados de la presencia de Dios. Y a veces a la gente le cuesta entender eso. Y yo, una de mis formas últimamente de evangelizar es decirle a la gente de forma algo jocosa, pero que es una realidad. Usted está caliente con Dios. Sí, porque le decimos a la gente, Dios te ama. Pero hay una realidad. Según la Escritura, todos estábamos en Efesios capítulo 2, todos estábamos bajo el dominio del que domina sobre los aires. Todos nos dejamos guiar por nuestras pasiones, haciendo cualquier cosa. Y por ende éramos enemigos de Dios, porque cuando nosotros hacemos lo que es contrario a Dios, nos comportamos como ¿qué? Como enemigos de Dios. Y a la gente le cuesta a veces entender que el mayor problema que tiene, hay problemas muy visibles. Luchamos con la enfermedad, luchamos con un momento de economía, de crisis, luchamos con nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos rechazados, porque nos abandonan. Luchamos con todo eso y eso hace que busquemos apoyo en Dios. Pero el verdadero problema, lo que verdaderamente te impide recibir la bendición de Dios, es no estar reconciliado con Dios. Porque según la Escritura no hay justo ninguno, no hay ningún justo, y todos estamos apartados de Dios, y lo que nos está esperando es una sentencia por causa de nuestra maldad. Y en medio de todo eso es como si se encontrara entre la espada y la pared. Por un lado una cantidad de hombres malvados, por otro lado mi condición, y por otro lado Dios. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y si usted se pone a ver, no es muy diferente de nuestros días, no es muy diferente de la generación que describe Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Yo en estos días leía acerca de determinados candidatos políticos, entonces, estos sí van a traer justicia. Y como la que compartía es alguien que conoce el Evangelio, qué pena, yo no me aguanté. Y yo le escribí, ¿cómo van a traer estos tipos justicia si menosprecian al único justo? ¿Cómo van a traer justicia? ¿Y en qué se basa la justicia? ¿Quién determina? Si no tenemos una base de lo que es bueno y malo, ¿quién determina lo que es bueno o malo? Por muy bonito que suene, no van a traer justicia. Y por más por más ilusiones que tengamos, porque qué rico, ¿quién no desea eso? ¿Quién no anhela eso? Pero sin Dios no hay justicia real. Entonces, estamos en un tiempo donde
donde más en gran manera la parte occidental han querido que todo sea secular, sacar a Dios de todo. Sacar a Dios de todo. Con una apariencia, todo ese motivo, todo sentimiento, amémonos, la naturaleza, los animales, ay, todo es una ternura impresionante. Pero en el fondo hay gran maldad. Constantemente, la gente no tiene problema en tener una sonrisa de buena gente y en la oscuridad cometer las cosas más atroces. Entonces, nosotros posiblemente nos sentimos en el mismo lugar. Por un lado, no tenemos la libertad de acercarnos a Dios porque nos sentimos que no somos dignos de acercarnos a Dios y es real. Por otra parte, sentimos enemigos, sentimos ambientes pesados donde se mueve tanta cosa. Y por otro lado, nuestro corazón nos falla. Nos sentimos débiles, nos sentimos impotentes, nos sentimos limitados con tantas vainas. Por más que nos quieran animar de forma positiva, tú todo lo puedes, ánimo. Y en medio de todo eso, estos hombres empiezan, es como si recordaran que en medio de todo eso, Dios dejó una promesa y la promesa, va a venir un descendiente de la mujer, del vientre de la mujer, vendrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le muerda el calcañar. Y en medio de todo eso, ¿a quién más vamos a invocar? Invoquemos a Dios. Es verdad que no somos dignos, pero ¿a quién vamos a invocar? Porque al fin y al cabo, Dios, aunque yo soy indigno, injusto, tú eres santo, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y en medio de todo eso, ellos empiezan a invocar el nombre de Dios. En pocas palabras, empiezan a invocar la presencia de Dios. Esa es la base de la oración. Cuando usted levanta una oración, usted no tira unas palabras al aire a ver quién le escucha. Usted está invocando al Dios que creó los cielos, creó la tierra, lo formó a usted, lo conoce. Es a ese Dios al que está invocando. Ahora entiende por qué es tan importante que usted levante oración. Ahora entiende por qué es tan importante que usted cada mañana se levante e invoque el nombre de Dios, porque usted necesita la presencia de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Necesita pedir esa ayuda. Y cuando uno sigue más adelante en la escritura, uno se encuentra con un hombre llamado Abraham. Dios llama a Abraham. Deja tu parentela. Abraham en aquel tiempo vivía en lo que era una de las ciudades más importantes. Una ciudad desarrollada, pero una ciudad de todas maneras que vivía como muchos de los hombres en aquel tiempo, de forma pagana. Aunque hoy tenemos toda la tecnología del mundo, hoy tenemos una cantidad de beneficios, el corazón del hombre sigue siendo igual. Y de en medio de todo eso, Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, deja tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Lo impresionante de Abraham es que estuvo dispuesto, porque es que Abraham no salió de allá de su tierra porque a buscar una oportunidad en otra tierra. No, Abraham era alguien tenía dinero, tenía todo lo que necesitaba para vivir de una forma normal, y allí en medio de esa tierra, sin embargo, escucha una palabra, y esa palabra, él camina en pro de esa palabra, y por eso dice que Abraham es el hombre de la fe, y la fe es confianza en Dios. Abraham confió en lo que Dios le dijo. En Abraham se empieza a manifestar la fe. Y usted empieza a contar la historia de Abraham a partir de Génesis capítulo 12. Entonces, en el versículo 7, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido.
Después Abraham viaja hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. En otras versiones dice, e invocó el nombre del Señor. Entonces, usted en Abraham encuentra tres características. Una, Abraham tenía fe. Abraham ofrece sacrificio. Abraham reconoce su condición. Abraham invoca el nombre de Dios. Abraham es a quien Dios le hace la promesa de que por medio de su descendencia bendecirá a todas las familias de la tierra. Es Abraham al quien se le hace esa promesa. ¿Y cuál debería de ser la primera oración que uno hace? ¿Cuál es la oración que hace que las demás oraciones fluyan? ¿Sabe usted? Acá le estoy haciendo un recorrido por la Biblia. De Abraham sale Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob Dios forma un pueblo llamado Israel. Israel, bueno, algunos ya conocen la historia, está en Egipto, Dios lo saca de Egipto, camina por el desierto, pero cuando llegan a la tierra que Dios le prometió a Abraham, cuando empieza a haber monarquía, hay un rey llamado David que quiere construir un templo, pero Dios no se lo permite a él, sino que le dice que va a ser su hijo, y Salomón levanta el templo de Jerusalén, aquel templo del cual todavía queda un muro que llaman el muro de los lamentos allá en Jerusalén. Pero en aquel templo, ese templo representa que allí está la presencia de Dios, que Dios está habitando en medio de su pueblo. Y cuando van a dedicar ese templo, lo que empieza a orar Salomón por el templo en la dedicación, dice: Señor, que seas tú escuchando la oración que se levanta en este lugar. Que de cualquier lugar donde estén tus hijos, si miran hacia ese templo levantando oración a ti, tú los escuches. Y empieza a orar: Señor, que seas tú confirmando las promesas acá en medio de este templo. Señor, que seas tú trayendo justicia en medio de este templo, que cuando hay un pleito tú traigas justicia. Que en ese templo Dios escuche la oración del extranjero y le conceda lo que le pide. Que en ese templo, cuando ellos salgan a la batalla y oren hacia ese lugar, que haya un respaldo de la parte de Dios. Pero ¿saben cuál es la petición que más se repite en esa oración de Salomón? Es la siguiente: cuando tu pueblo Israel sea derrotado ante el enemigo por haber pecado contra ti, si ellos se vuelven a ti, confiesan tu nombre y oran y te hacen súplicas en esta casa, entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra de sus padres. Cuando los cielos estén cerrados, no haya lluvia porque ellos han pecado contra ti en este lugar, y confiesan tu nombre y se vuelven de sus pecados porque les afligiste, entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu siervo, de tu pueblo Israel. Toda oración y súplica que haga cualquier persona de todo pueblo de Israel, reconociendo cada uno la aflicción de su mismo corazón, y extiendan sus manos hacia esta casa, entonces escucha tú desde el cielo, del lugar de tu morada. Perdona, aplica lo que merezca cada uno conforme a todos sus caminos, pues tú conoces su corazón. Si en la tierra donde hayan sido llevados cautivos ellos se vuelven a ti, y en la tierra de su cautiverio se vuelven a ti y te suplican diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. Si en la tierra de sus enemigos donde ellos han sido llevados cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón, con toda su alma, y oran a ti en dirección a la tierra que dice a sus padres, entonces escucha. Entonces escucha su oración y la súplica desde los cielos, del lugar de tu morada, y ampara su causa. Y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Constantemente se está repitiendo lo mismo. Si se vuelven a ti,
si se arrepienten. Y es la misma oración, la respuesta que Dios le da a Salomón, porque Dios le da a Salomón y dice ese versículo famoso que dice: y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración de este lugar. Segunda de Crónicas 7:14. Es la respuesta de Dios. Respuesta que está diciendo: invocar el nombre, buscar a Dios, arrepentirse de sus pecados, y Dios tendrás oídos y ojos allí. Porque la oración más poderosa, la primera oración que abre la puerta para que lleguen las demás oraciones a Dios, es la oración de arrepentimiento, de humillación. No la oración de fe, que es diferente. Porque a nosotros nos han dicho, y está bien, si usted lo hace con fe, yo creo que Dios escucha. Digo, ora conmigo: Señor Jesús, tú eres mi Señor. Y si alguien se arrepiente de corazón, claro. Pero el poder no está en una oración mágica. El poder está en reconocer a quién estás invocando, reconocer que Él es Dios santo, justo, y reconocer nuestra condición que nos cuesta tanto. El profeta Isaías tiene una manifestación de Dios. Dios lo ve allí en su trono. ¿Y sabe qué dice Isaías? Isaías no dice: ay, tan lindo, qué hermosura. No, dice: ¡ay! ¡Ay de mí, que vivo en medio de un pueblo pecador, impuro de labios! ¡Ay de mí! Porque eso es incómodo. Yo sé que es incómodo. Porque quisiéramos, porque nos dicen: Dios te ama, y es verdad. Pero la otra parte es: Dios te ama, pero necesitas reconciliarte con Él. Porque tu alma está en peligro. Y la mayor oración es la oración de poder, es esa oración de humillación. Y usted lo ve cuando Jesús lo cuenta la historia de dos hombres que entran al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo, y el hombre oraba de la siguiente manera: Señor, gracias porque yo soy una maravilla de muchacho. ¿Ah? No soy adúltero, no soy ladrón, diezmo de todo, ayuno tantas veces a la semana, y no soy como ese. Y el otro hombre oraba. El otro era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos para la época de Jesús era visto como un ladrón, como lo pecador, como lo peorcito. Y el otro oraba: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Y Jesús dice: ese fue escuchado. Pero el otro tan solo oraba consigo mismo. El que se humilló fue escuchado, el que se humilló fue atendido y exaltado por Dios. Y a veces, si nosotros entendiéramos en el principio, usted, yo, tendríamos esa capacidad de movernos como se mueve el cielo. Yo veo como la gente se humilla delante de los hombres, y al que honra, honra, y a veces, si así Dios lo quiere, nos toca humillarnos delante de los hombres. Lo que me parece a mí raro es que esa disponibilidad para humillarnos delante de esos hombres, ¿y cuánto nos cuesta humillarnos delante de Dios? Porque las expectativas muchas veces no están puestas en el Dios todopoderoso que mueve el corazón de los hombres, sino que todas las expectativas están en un ser humano de carne y hueso tan pecador como usted y como yo. Pero cuando usted entiende quién es Él, usted dice: invoca su nombre, invoca su presencia, hasta que tenga la seguridad de esa respuesta de Dios que dice: no temas. Es algo irónico. Por un lado está ese terror: Dios mío, me estoy acercando al Dios vivo. Pero cuando usted pasa la puerta, y está la voz que dice: no temas. Y por eso constantemente la Escritura nos dice:
En Juan 1, capítulo 1, en primera de Juan, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y peca contra la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la oración más poderosa. Yo no sé cómo ha sido su experiencia, yo conozco la mía y discúlpeme que sea que siempre la cuente, pero a alguno le puede servir. Yo llegaba a encerrarme en mi cuarto con la cabeza embombada de droga y con un redarguir en el corazón impresionante, con un terror impresionante, porque decía, uy, Señor. Lo único que se decía, Señor, ten misericordia de mí. No me dejes morir sin ti, Señor. Porque sabía que si partía sin el Señor, me partía sin haberme reconciliado con Él. Porque luchamos, por un lado queremos la bendición de Dios y por el otro lado no queremos soltar aquello que Dios dice, arrepiéntete y deja ya de pecar. Esa es nuestra batalla con Dios. Escucho gente que está enojada con Dios porque Dios no escucha sus oraciones. Y mi pregunta para ellos siempre ha sido la misma y es, ¿y tú estás escuchando a Dios? ¿Y tú estás prestando atención a Dios? ¿Estás tomando aquellas decisiones que ya sabes que debes de tomar en fe porque sabes que es la voluntad de Dios? Recuerde que clamamos a Dios. Dios está atento. Aquel que le busca y le busca de todo corazón. Si me buscan de todo corazón, me van a hallar. Es una promesa, una garantía de parte de Dios, que si le buscas de todo corazón, no importa tu situación, tu condición. Es por eso que invocamos al nombre de Dios, no porque sabamos unas maravillas, no porque tengamos con qué chicanear delante de Él, sino porque vemos nuestra condición, porque vivimos en un mundo caído, porque luchamos con nuestro propio corazón y porque batallamos con Dios y necesitamos reconciliarnos con Él. Invocamos el nombre de Dios y Dios ha dispuesto todo para que podamos tener. Cuando usted lee, cuando Pedro allí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la gente empieza a hablar en lenguas y todo el mundo se pregunta, ¿esta gente está loca? Y empieza Pedro a compartir y a decir, no, esta gente no está loca, no está embriagada. Lo que pasa es que es la promesa, la profecía de Joel, porque Joel dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero luego más adelante habla acerca de humo, acerca de oscuridad, acerca de juicio. Sin embargo, sigue diciendo Joel que lo comparte Pedro y dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo también habla de lo mismo en Romanos capítulo 10, 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salves si no creen en Él? Se necesita fe. Se necesita fe. Y la respuesta es Jesús. En Jesús está la respuesta para la reconciliación divina. En Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces Él toma y derrama la sangre, porque la sentencia sobre tu vida, sobre la mía, ¿cuál era? Muerte. Y Jesús toma nuestro lugar allí. Entonces hay un sacrificio. Pero no solamente es necesario que haya un sacrificio, es necesario la fe.
Y la fe dice, tú eres santo, tú eres justo, eres confiable, eres lento para la ira, grande en misericordia, y yo estoy perdido y necesito tu salvación. Esa es la fe. Se necesita no cualquier sacrificio. Si usted no pone la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, no le sirve ningún sacrificio para Dios. Pero cuando su confianza, su fe la pones en el que murió en la cruz, resucitó, si confías, si tienes la fe en Él, entonces toda ofrenda, todo lo que hagas para Dios es olor fragante para Él. Y entonces invocamos el nombre del Señor Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y empezamos a invocar el nombre del Señor Jesús. A pedirle, Señor, como decía, como gritaba el ciego, cuando escuchaba que Jesús pasaba, y su grito era, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El nombre que es menospreciado por unos, pero para con nosotros sigue siendo el nombre que sobre todo nombre, en el cual se doblega poderes. Había un hombre, y usted lo puede buscar en YouTube, se me olvida el nombre de esa pseudociencia, que son los que buscan extraterrestres y todo esto. Y este hombre le tocaba investigar a la gente que había tenido una experiencia con un extraterrestre. Entonces el hombre llegaba, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y empezaba, y el reporte, si este fulano tuvo una experiencia con un extraterrestre, los extraterrestres existen, para de contar. Y se dio cuenta, y lo irónico es que todo encuentro con los extraterrestres tenían como algo que tenía que ver con la parte sexual. Y lo otro que le llamó la atención fue cuando alguien le dijo, sí, a mí me visitó un ente de esos que usted dice, y yo en ese momento con el terror que sentí, lo único que dije, en el nombre de Jesús te vas. Y se fue. Y el hombre quedó pensativo porque para ellos, la creencia de ellos era que no hay forma de uno impedir una visitación de un extraterrestre. No hay forma. No hay nada que los limite, les impida llegar. Ni el gorrito de aluminio. No hay nada. Pero cuando el hombre empezó a investigar, se dio cuenta que no era el único caso. Personas que habían tenido una vivencia anterior con el cristianismo, que de niños en algo habían tenido algo de conocimiento del Señor Jesús, y cuando les visitaban ellos en el nombre de Jesús, y esto le llevó a este hombre a investigar, a indagar y a convertirse a Cristo y entender que mucho de lo que la gente llama extraterrestres, todo el cuento tiene que ver con el mundo espiritual y el mundo demoníaco. Y nosotros, yo no sé, nosotros seguimos invocando el nombre del Señor. Usted tiene que invocar el nombre del Señor sin importar cómo se sienta. Si está contento, con mayor razón, Señor Jesús, gracias por tu bendición, pero acompáñame en la bendición. No quiero bendición sin ti. No quiero prosperidad sin ti. Gracias por bendecirme así y así, pero tu bendición, tu presencia en mi casa, en mi familia, en mi vida. Si está desanimado, Señor Jesús, tú eres mi Señor Jesús, dame las fuerzas. Tú dices que los jóvenes se cansan y flaquean, pero que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas.
Si usted siente que ya no puede más, que se siente frustrado, que parece que humanamente no hay salida, con mayor razón usted necesita un Salvador, dígale. Y Él sigue siendo su Salvador, Él sigue siendo su Señor, Él sigue siendo su rescate, Él sigue siendo el que dice: no te dejaré, no te abandonaré. Por un lado nos acercamos a Él con temor y temblor, y por el otro lado Él te dice: hey, no temas, yo estoy contigo. Si usted no le ha rendido su vida a Jesús, si usted todavía su corazón está dividido, ¿por qué no le dice hoy: Jesús, el Señor de mi vida, perdóname, yo quiero estar en paz contigo? Si con alguien necesito estar en paz contigo, yo te pido que me lave de toda maldad. Yo quiero, Señor, en medio de un mundo tan oscuro, que tú alumbres mi corazón. En medio de mi propia oscuridad, que tú alumbres mi corazón. ¿Puede invocar el nombre de Jesús hoy? ¿Qué tal si lo invoca allí? Si usted desea, por un momento cierre sus ojos. No lo hago porque sea más espiritual, no. Le invito a que cierre sus ojos solamente para que se pueda por un momento olvidar, aún si es posible, de quien le habla. De no distraerse con el que está al lado. Y allí empiece a abrir sus labios. Si quiere, levanta su voz en voz suave, no importa. Y le dice: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. En mi humanidad, tú sabes que en mi humanidad yo no puedo vivir como a ti te agrada. En mi humanidad, Señor. Que en mi humanidad muchas veces me siento tan impotente frente a la vida, Señor. Me siento tan impotente frente a las circunstancias. Y hoy te pido, Jesús, sálvame. Pero hay algo de lo que necesito que me salves, que de lo que menos me percato. Y es de la maldad que hay en mi corazón, Señor. Y que necesito estar en paz contigo. Y te pido, Señor, perdóname. Perdóname, Jesús. Lávame de toda maldad. Lávame de toda injusticia. Lávame, Señor, de toda injusticia. Sé el Señor de mi vida, Jesús. Rescátame, haz algo nuevo en mi vida, Señor. Sálvame, Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres la respuesta divina para mi vida. Yo creo, bendito Dios poderoso, que tú has vencido la muerte. Y si tú venciste la muerte, hay esperanza para mi vida. Sincérese con Dios. No necesitamos impresionarlo, no necesitamos chicanearle, no necesitamos mostrarle nuestras maravillas, porque ¿con qué vamos a impresionarle? Solamente poderle decir: Jesús, tú conoces mi corazón, Señor, no puedo ser justo, necesito que tú me justifiques. Que seas tú mi justicia. Que seas tú, Dios mío, que me enseñes a invocar tu nombre cada día, cada momento. Que cuando esté en la prosperidad, que cuando esté en la alegría, en aquellas cosas lindas que tú me regalas, mi corazón no se envanezca y deje de invocar tu nombre. Que pueda invocar tu nombre cada instante, cada momento, Señor.
Invoque ahí el nombre del Señor. Dígale, Señor, acá estoy. Acá estoy, Señor Jesús. Acá estoy, Señor Jesús.